Santiago capítulo 1 versículo al 23 al 24 dice que toda aquella persona que escucha la palabra de Dios, ya sea hombre o mujer, se compara como a un hombre o una persona que viendo su rostro en el espejo por un momento, después se va y se olvida cómo él era o ella era. Mi nombre es Eder Rico y el día de hoy estaremos hablando de cómo podemos restaurar nuestra identidad en Dios. Mi hermano Hermenegildo, si por favor le puede llamar a David, porque la pantalla no se ve bien. Así que el día de hoy estaremos hablando de cómo podemos restaurar nuestra identidad en Dios. Le voy a pedir que por favor incline su rostro conmigo por un momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre Celestial. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a ti, Padre. Reconocemos que si hoy estamos con vida, que si hoy estamos aquí delante de tu presencia, es por tu amor y tu misericordia, Señor. Y así como decía el salmista, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tomes control en este momento de lo que va a suceder en esta hora, Padre. Que seas tú poniendo las palabras, los sentimientos, las emociones correctas, Señor, para llevar a cabo el mensaje que tú quieres que se lleve, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Así que el día de hoy, amados hermanos, como les decía, estaremos hablando de cómo podemos nosotros restaurar la identidad de Dios en cada uno de nosotros. Y la razón por la cual escogí este mensaje, número uno, es porque Dios lo puso en mi corazón. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios pone en nuestro corazón sentimientos, emociones? Amén. Y Dios lo puso en mi corazón, así que es por eso que lo traje para usted el día de hoy. Y la segunda razón por la cual yo escogí este mensaje también es porque muchas de las veces me he preguntado por qué a veces, perdón, este micrófono parece ser que no se está escuchando bien, o hay un poquito de distorsión. Y como les decía, parece ser que muchas de las veces se sigue escuchando, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de continuar. Me desconcentro un poco, pero bueno. Les decía, muchas de las veces yo me pregunto, ¿por qué razón nos apartamos de la voluntad de Dios? ¿Habrá alguien aquí que se ha hecho esa pregunta en algún momento de su vida, de tribulación? ¿Por qué razón nos apartamos de la voluntad de Dios? Y una de las razones principales conlleva a lo mismo de lo cual titulé esta predicación, es que muchas de las veces perdemos, ¿verdad?, la identidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que mi intención o mi objetivo el día de hoy es que juntos podamos restaurar la identidad correcta que Dios quiere que tengamos en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que permítame mostrarle aquí algunas cuantas preguntas. Cuando usted y yo en algún momento nos preguntamos quién soy yo realmente, de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito de vida, por qué razón hago lo que hago. Hay personas que no se explican por qué razón se comportan de una manera, ¿ok? Y lo siguen haciendo, y por más que tratan de cambiar no pueden dejarlo hacer, y una de las razones es porque no han entendido la identidad de Dios, o más bien tiene una identidad errónea, ¿verdad? Muchas de las veces hay otra pregunta aquí, que por qué razón nos apartamos del propósito de Dios, y muchas de las veces es porque, o número uno, no la conocemos, ¿verdad?, la identidad que Dios ha depositado en nosotros, o número dos, no tenemos o identidad, o simple y sencillamente la ignoramos. Hace unas semanas atrás fui con mi esposa y mi hijo Santiago a ver una película, la cual es El Rey León. ¿Cuántos de los que están aquí han visto esa película del Rey León? Amén. ¿Cuántos no la han visto todavía? ¿Cuántos no le interesa verla? Ok, bueno, fuimos a ver esa película.
Y dentro de esa película, ustedes saben, el protagonista, en este caso el leoncito, es una excelente metáfora para explicar siempre la lucha que hay entre el bien y el mal, ¿ok? ¿Cuántos saben que eso ocurre en la actualidad, ¿ok? Siempre hay una lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Pues esta historia cuenta, es una linda metáfora, como les decía, y dentro de una parte de la película, el leoncito que se llama Simba, el cual tenía una identidad ya, digamos, prometida de ser el próximo rey de la selva, por alguna situación externa a su persona, ¿verdad? Situaciones externas que a veces pasan, él tiene que huir fuera de lo que es su identidad, tiene que abandonar su identidad. Desafortunadamente, el lugar donde este leoncito llega no es un entorno de acuerdo a lo que él o lo que se había establecido para él, a lo que era su propósito original. Entonces empieza a crecer y a adoptar una identidad falsa, una identidad que no está de acuerdo a lo que se había establecido para él. ¿Cuántos me están entendiendo? De los que han visto la historia, ¿ok? O la película en este caso. Entonces él empieza, después de tener una identidad de ser carnívoro, yo pienso que a ser vegetariano, a comer gusanos, ¿verdad?, frutas, plantas, etcétera, etcétera, y empieza a adoptar una identidad errónea. Y muchas de las veces así nos pasa a nosotros, por circunstancias externas a nosotros, culturales, familiares, adaptamos identidades que no van de acuerdo al propósito de lo que Dios ha establecido. ¿Sí me están entendiendo? Así como les decía, mi propósito en este día es de que juntos podamos encontrar esa identidad correcta de lo que Dios ha establecido para usted y para mí. Amén. Así que continuando más adelante, déjeme, antes de pasar a los puntos principales, darle algunas de las razones por las cuales nosotros, tanto usted como yo, podemos perder o dañar nuestra identidad en Dios. ¿Okay? Hay razones por las cuales usted y yo podemos dañar o perder nuestra identidad de Dios. Algunas de ellas, por ejemplo, vienen siendo como lo es el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo practicamos el pecado, y para esto voy a recitar la historia de lo que fue el principio de la creación, de cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido. Es decir, ese pecado que ellos cometieron o ese error, esa desobediencia ante Dios, ¿verdad?, de no comer de ese fruto, el cual él les había dicho que no comieran, vino a robar la identidad de lo que Dios había establecido para ellos. ¿Sí me están entendiendo? Y así pasa muchas veces con nosotros también. Perdemos la identidad, así que tanto usted como yo tenemos que pedirle al Señor sabiduría cada día para que Él nos dé fortaleza en medio de nuestra rutina para no pecar y quebrantar o perder o dañar lo que es la identidad de Dios sobre nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Ok, otra de las cosas la cual puede dañar nuestra identidad de Dios son las malas amistades. No me malinterpreta, ok, no estoy diciendo que no tenga amigos, pero la Biblia dice que en Colosenses que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, lo que está diciendo es que tanto usted como yo tenemos que ser sabios a la hora de escoger nuestras amistades, porque la palabra de Dios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y si usted, por ejemplo, está acostumbrado a venir a la iglesia los domingos, a orar, a ayunar, a participar en una célula, ¿verdad?, a leer la palabra, y de repente se encuentra una amistad la cual no tiene una identidad de Dios o no le gustan este tipo de cosas, si usted se deja influenciar por esa persona va a terminar afectando su relación o su identidad con Dios. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí me están explicando? Okay. Perdón, ¿sí me están entendiendo? La otra razón por la cual podemos perder o dañar nuestra identidad de Dios es la familia. De igual manera, le pido que por favor no me malinterpreta. No estoy diciendo que no pase tiempo con su familia, pero desafortunadamente muchas de las veces
Venimos de sectores o culturas, ¿verdad? O familias o entornos familiares donde a lo mejor hubo o hay alcoholismo, ¿verdad? Cuando hacen una reunión o una fiesta, hay, qué sé yo, drogas, hay abuso, ¿verdad? Hay crítica, hay burla, en fin, muchas cosas que si usted participa en ellas, pueden dañar la identidad que Dios ha establecido para usted. ¿Sí me están entendiendo? Así que usted literalmente tiene que pintar una línea en cierta manera. No le estoy diciendo que no podemos participar en eventos familiares, pero pintar una línea en lo que es correcto y lo que no, en lo que sí puedo participar y en lo que no, en lo que sí puedo decir y en lo que no. ¿Sí me están entendiendo? Ok, siguiendo con otro punto, otra de las razones por las cuales tanto usted como yo podemos perder o dañar nuestra identidad en Dios son las creencias contrarias a la verdad de Dios, a lo que Dios ha establecido tanto para usted como para mí. Si ustedes saben, hay muchas ideologías allá afuera, el homosexualismo, el lesbianismo, en fin, muchas, tantas cosas, la lista es larga de tantas cosas que podemos, tanto usted como yo, creer o adoptar y al mismo tiempo dañar esa identidad de lo que Dios ha establecido hacia nosotros. Otro punto es, obviamente, el enemigo. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. En otras palabras, está buscando robarle tanto su identidad a usted como a mí. Ese es su objetivo principal. Y eso es lo que hizo con Adán y Eva a través del fruto prohibido. Es engañarlos a través del pecado, a través de la desobediencia hacia con Dios, para robar la identidad y nosotros podamos adoptar una identidad errónea o fuera de lo que es el propósito de Dios. Por eso muchas de las veces la gente hace cosas que van en contra de la voluntad, porque esa identidad se ha perdido o se ha desgastado o no está de acuerdo, no está completamente alineada a lo que Dios ha establecido. Y por supuesto, los sentimientos negativos pueden dañar nuestra identidad hacia con Dios, ¿verdad? El rencor, el odio, la falta de perdón, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas dañan la identidad de Dios en nosotros. Y por último, la presión social. Allá afuera hay mucha presión social, ¿verdad? De cómo usted debe comportarse, cómo usted debe regirse, y si usted no tiene cuidado en ese sentido, puede ser influenciado a través de una identidad errónea. Así que continuando más adelante, desafortunadamente hoy en día un gran porcentaje carece de identidad y todo esto se revela a través de la inconsistencia, a través del compromiso hacia con Dios dentro de la iglesia y fuera de ella, pensamientos limitantes como por ejemplo no puedo, no creo, no tengo la capacidad, yo no nací para esto, son pensamientos, ¿verdad? O son identidades que no le pertenecen a lo que Dios está establecido, a lo que Dios ha establecido. Porque déjeme decirle que cuando Dios lo creó a usted y a mí, nos hizo realmente en serie. Él nunca decidió ponernos este tipo de pensamientos, pero por circunstancias externas muchas de las veces los adoptamos y creemos que literalmente no servimos para nada. Pero el día de hoy, en el nombre de Jesús, esos pensamientos limitantes y esa identidad se va a acabar. Amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Continuando más adelante, lógicamente el lenguaje, cuando usted escucha hablar una persona diciendo murmuraciones, hablando mal de X personas, criticando, juzgando, maldiciendo, ¿verdad? Eso revela que no hay una identidad correcta de Dios o de lo que Dios ha establecido hacia con nosotros. Por eso le digo que cuando Dios nos creó en serio y realmente Él en ningún momento puso este tipo de comportamientos en nosotros. Desafortunadamente, por cuestiones externas a nosotros, adoptamos esa identidad errónea y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Los comportamientos, por ejemplo, no se pueden quedar a un lado, ¿ok? El comportamiento de una persona revela totalmente la falta o la estabilidad en cierta manera de la identidad de Dios. Y por ejemplo, y también la inestabilidad personal, emocional, matrimonial, todo esto revela que hay una falta de identidad en Dios en la vida de una persona. Amén. Así que mire, deje mostrarle esta tabla, me tomé el tiempo de hacerla
para que usted vea más o menos la diferencia entre una persona cuando tiene identidad de Dios y cuando no tiene identidad de Dios. Y todo esto es con referencia o va completamente ligado a lo que dice Gálatas 5:17, que la carne con el espíritu se oponen, ¿verdad? Y fíjese, cuando hay problemas y adversidades, normalmente una persona que tiene identidad de Dios, mire, ¿qué es lo que hace? Ora, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí oran a Dios cuando tienen un problema, una adversidad? Pero una persona que no tiene identidad de Dios, ¿qué hace? Mire, pelea o discute. ¿A poco no? ¿Ha conocido usted a alguien así? ¿No vinieron el día de hoy? ¿No la vieron en el espejo esta mañana cuando estaban cambiando? Okay. Listo, así que una persona cuando tiene identidad de Dios, ora a Dios ante el problema. Otra persona que no tiene identidad de Dios, pelea y discute. Mire, cuando hay problemas y la persona tiene identidad de Dios, ¿qué hace? Ayuna. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el ayuno atrae el favor de Dios? Amén, aleluya. Pero cuando no tiene identidad, mire, se preocupa por el problema. ¿Ok? Se preocupa por el problema. Y la palabra preocuparse es ocuparse más de lo que debería. Es enfocarse en el problema más que en la solución. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en algún momento tuvieron una adversidad o un problema y declararon ayuno en el pueblo y vieron el favor de Dios moverse hacia su vida. Así que, mire, aquí les pongo un claro ejemplo. Cuando una persona tiene identidad de Dios, mire, acude a la palabra, ¿ok? Cuando tiene un problema y tiene usted identidad de Dios, usted acude a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre mi problema? ¿Qué dice Dios sobre la enfermedad? ¿Qué dice Dios sobre mi familia? Amén. Y le dice, una parte dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? Y toda tu familia. Entonces, si usted no acude a la palabra de Dios, no puede declarar las promesas de Dios sobre su vida. Pero en cambio, mire lo que hace una persona. Acude al psicólogo. Ahora, quiero aclarar algo. No tengo nada en contra de los psicólogos ni de los doctores. Mis respetos hacia con ellos, ¿ok? Si usted es un doctor o un psicólogo, mis respetos. Pero muchas de las veces hay personas que son recetadas pastillas antidepresivas y se toman como 20,000 pastillas al mes para la depresión y siguen careciendo del mismo problema. Cuando usted puede venir ante la presencia de Dios y ser sanada instantáneamente por el poder y la sangre de Jesús. Aleluya. Así que puede notar la diferencia de una persona cuando tiene y cuando no tiene identidad de Dios. Otro ejemplo, mire, pide guianza del Espíritu Santo cuando tiene un problema o cuando necesita tomar una decisión, pide guianza del Espíritu Santo. Y cuando no tiene identidad, ¿cuál creen que sea? Al vecino, por ahí cerquita, mire, le cuenta a un amigo o una amiga. Ahora, nuevamente, no me malinterprete, no estoy diciendo que no vaya con su amigo o que no tenga amigas, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero desafortunadamente, si la persona a la cual usted acude no tiene identidad de Dios, seguramente se lo va a contar a quién, a la otra amiga y la otra amiga a la otra amiga, y cuando menos sabe, ya todo el mundo sabe su problema, y en vez de hacerla sentir bien, ¿qué hacen? Murmuran en contra de usted, ¿verdad? La critican, la juzgan. Pero cuando usted selecciona la persona correcta a la cual acudir, esa persona ayuna por usted, ora por usted, ¿verdad? Intercede por usted. Así que tengamos cuidado en ese sentido, amén. Continuando más adelante, mire, cuando usted y yo tenemos identidad de Dios, si se presenta un problema, una adversidad, intercedemos espiritualmente. La palabra de Dios dice que no es con espada, sino con su Santo Espíritu, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero una persona que no tiene identidad de Dios, mire, se queja, murmura, así como lo hizo el pueblo de Israel cuando pasaba durante ese proceso de los 40 años en el desierto. ¿Qué hacían? Murmuraban en contra de Moisés, murmuraban en contra de Dios,
¿verdad? Porque habían perdido la identidad de Dios. ¿Y todo por qué? Por el pecado de la desobediencia, por honrar a otros dioses o hacerse dioses ajenos a lo que ya tenían, ¿verdad? Así que tengamos cuidado en ese sentido. Mire, otro ejemplo es declara las promesas de Dios. Cuando usted tiene identidad de Dios y se presenta un problema y una adversidad, usted declara las promesas de Dios. Hay promesas de Dios para su vida financiera, hay promesas de Dios para sus matrimonios, hay promesas de Dios para sus hijos, hay promesas de Dios para sus generaciones, para su presente y para su futuro. Pero si usted no la sabe y no tiene esa identidad, mire, le reclama a Dios a la vida. Y a veces gritan: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué a mi hermano sí lo bendices y a mí no? ¿Ustedes creen que esa pregunta tenga poder en cierta manera? ¿Por qué no preguntar qué puedo aprender de lo que me está pasando y qué puedo hacer para que el favor de Dios venga de igual manera a mi vida, así como lo está haciendo hacia la vida de mi hermano? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios por eso? Aleluya. Así que, mire, continuando más adelante, la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Pregúntele, dígale a su vecino: ¿qué podemos hacer? Aleluya. Déjeme compartirle algunos principios fundamentales de nuestra identidad en Dios. Yo sé que hay más, pero déjeme compartirle algunos. Diga conmigo: soy creación de Dios. Vamos, dígalo nuevamente: soy creación de Dios. Dígalo más fuerte: soy creación de Dios. Ok, mire lo que dice Génesis capítulo 1 del 26 al 27. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre. Es decir, en otras palabras, usted no viene de ningún Big Bang, usted no viene ni de ninguna explosión, usted no viene ni del chango ni de la changa, no es una evolución de algún simio, ninguna reencarnación de un perro o de un gato. Usted lo creó Dios, y cuando usted acepta esa identidad de Dios, usted se comporta como un hijo y una hija de Dios. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios por eso? Así que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que declare conmigo: yo soy creación de Dios. Aleluya. El siguiente principio dice así: si usted es creación de Dios, significa que usted es hijo o hija de Dios. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 1, capítulo 1, versículo al 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, ¿cuántos de los que están aquí han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, esa promesa es para usted. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son guiados por el Espíritu de Dios? Amén. Eso significa que no tenemos por qué vivir como fracasados, porque Dios no nos hizo fracasados. Eso significa que no tenemos por qué vivir amargados, porque Dios no nos hizo amargados. Si usted lo creó Dios, es porque tiene que vivir feliz, pleno y feliz, ¿verdad? Porque sabe que su Padre Dios lo creó. Amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso también. Continuando más adelante, mire, otro principio fundamental para adoptar una identidad correcta en Dios. Mire, hemos sido lavados, perdonados, limpiados de todo pecado por la sangre de Jesucristo. Esa es una identidad, es un principio de identidad que tanto usted y yo debemos de adoptar, de tal manera de lo cual usted no tenga por qué sentirse culpable de algún error que cometió.
Porque muchas de las veces la gente no viene a la iglesia porque se siente culpable, ¿verdad? Y eso es un pensamiento que el enemigo pone en personas para evitar que usted se acerque a Dios y usted adopte la identidad correcta de Dios sobre su vida. Entonces usted y yo tenemos que entender que ya nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos y hoy en día tenemos una nueva oportunidad para vivir con la identidad correcta de Dios. Por eso dice su palabra que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El hombre viejo queda atrás, amén. Así que mire, déjeme leerle un poquito de la escritura. Y así dice Juan capítulo 1 del 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Aleluya. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Y mire lo que dice Mateo 26 al 27 al 28. Dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así que no importa el pecado que usted y yo hayamos cometido, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor que nos limpia, nos restaura, nos lava y nos da una nueva oportunidad para vivir de acuerdo a su propósito. Amén. Así que mire, antes de venir a Dios, nosotros estábamos como este vasito sucio. Pero cuando la sangre de Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos hace como el vaso de la derecha. Aleluya. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Dios por esa palabra, por esa promesa que tenemos en Dios? Otro de los principios fundamentales de nuestra identidad de Dios es que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen al Espíritu Santo de Dios? Mire lo que dice Juan 14 del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Eso es una identidad, eso es una creencia, esa es una verdad que tanto usted como yo debemos de adoptar y vivir con ella cada día. Y mire, déjeme le digo, alguno de los beneficios del Espíritu Santo en su vida y en mi vida es que el Espíritu Santo nos guía en nuestras decisiones. Amén. El Espíritu Santo nos enseña, aleluya. Cualquier cosa que usted no sepa, el Espíritu de Dios se la puede enseñar. El Espíritu Santo nos redarguye. Cuando usted y yo estamos haciendo algo incorrecto, estamos adoptando una identidad errónea de lo que ha establecido Dios. Ahí es la función del Espíritu Santo. Es donde usted siente una corazonada, ¿verdad? Un llamamiento, una voz del Espíritu Santo que le dice, hey, tranquilo, take it easy, eso no está bien. Corrígete, alíñate, ¿verdad? Al propósito de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Otra función es de que nos revela, el Espíritu Santo nos revela las verdades de la palabra de Dios. Cuando usted le da un consejo, cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le guíe, que le enseñe y que le revele las verdades y los tesoros de la palabra de Dios. Amén. Y de esa manera usted va a tener guianza y revelación de lo que es Dios. Otro de los beneficios del Espíritu Santo es que nos ministra y nos toca. No sé cuántos de los que están aquí han sentido esa experiencia en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en su casa, cuando está escuchando una alabanza, cuando va en su carro y de repente siente un toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empieza a llorar de una manera sobrenatural y siente que el Espíritu Santo lo está ministrando, le está quitando cargas que usted tiene, problemas, adversidades, preocupaciones. Esa es la función del Espíritu Santo en su vida y en mi vida.
¿Ok? Y por supuesto nos sensibiliza. El Espíritu de Dios nos sensibiliza cuando nosotros estamos siendo duros ante personas, ante circunstancias, ante cosas que están pasando alrededor de nosotros y también en nuestro entorno, en nuestra vida personal, para tomar decisiones de acuerdo al propósito de Dios. Y mire lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es una promesa de Dios para usted y para mí. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por ese Espíritu Santo de Dios? Por ese Espíritu que Él nos ha regalado, ¿verdad? Amén. Continuando más adelante, otro de los principios fundamentales para adoptar una identidad correcta en Dios es que tanto usted como yo tenemos autoridad espiritual como hijos e hijas de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Diga, nada me dañará. Aleluya, aleluya. Tenemos autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Es una identidad correcta. Usted puede venir a un pastor, usted puede venir a un líder, usted puede venir que oren por usted, pero déjeme decirle que usted también tiene autoridad como hijos de Dios. Amén. Usted tiene la autoridad para echar fuera esos mismos espíritus malignos o esas fuerzas del enemigo que están tratando de oprimirlo. Usted tiene la misma autoridad que tiene un líder, que tiene un pastor, que tiene un ministro de Dios. Pero necesita creerlo, necesita adaptar esa identidad correcta de Dios sobre su vida para que eso se pueda activar. Amén. Y mire lo que dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen una enfermedad, pero déjeme decirle que usted tiene la autoridad espiritual para echar fuera esa enfermedad en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque es la identidad que Dios ha depositado en usted y en mí. Y mire lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, diga yo creo en Dios. Dice, las obras que yo hago, estas son palabras de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús sanó enfermos, levantó paralíticos, le dio la vista a los ciegos? Y mire la promesa de Dios para usted y para mí. Dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Aleluya, aleluya. Yo he venido en este día para decirle que la identidad errónea que el enemigo o las circunstancias externas de la vida, ¿ok?, no son correctas, ¿ok? La identidad correcta es la que le estoy diciendo en este caso. Y mire, déjeme compartirle un nuevo principio que no salió ahí, cuestiones técnicas, pero otro es que somos espíritu. Digan conmigo, soy espíritu. ¿Ok? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que decía el apóstol Pablo es de que nosotros, tanto usted y yo, estamos compuestos de espíritu, cuerpo y alma. Amén. El espíritu es aquello que nos conecta, nos relaciona con Dios. Y es a través del espíritu que podemos tener una comunión con Dios, una relación. Es a través de la oración como nosotros alimentamos nuestro espíritu. Es a través de la palabra de Dios que nosotros alimentamos esa relación. Es a través del ayuno, ¿verdad?, la adoración y la obediencia de Dios que nosotros incentivamos, ¿verdad?, y fortalecemos la relación de Dios con nosotros.
Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero mire lo que dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí son de Cristo en este día? Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Así que le voy a pedir al ministerio de adoración que pase, porque vamos a adorar a Dios en este momento. Y mire, póngase de pie, por favor. Quiero recordarle la identidad de Dios sobre su vida. Muchas de las veces nosotros adoptamos este tipo de identidad como un gatito, ¿verdad? Que no hace daño, que no tiene autoridad, que no puede lograr hacer nada, ¿ok? Que es un fracasado, que todavía le falta mucho. Pero la realidad es que Dios nos ve de esta manera, nos ve como unos leones, nos ve como unos triunfadores, nos ve como unos exitosos, nos ve con un propósito grande para lograr grandes cosas. Así que le voy a recordar su identidad de Dios. Diga conmigo, soy creación. Diga conmigo, soy hijo o soy hija en el caso de las mujeres. Soy espíritu. Recuerde, el espíritu es lo que nos conecta con Dios y usted lo puede incentivar a través de leer la palabra, la oración, el ayuno, la congregación, venir a la iglesia, amén. Diga conmigo, he sido redimido. Aleluya. ¿Cuántos redimidos hay aquí en este día? ¿Cuántos perdonados hay aquí en este día? ¿Cuántos lavados? ¿Cuántos santificados? ¿Cuántos que Dios les ha dado una nueva oportunidad de vivir? Yo no sé usted, pero a mí Dios me ha dado una nueva oportunidad. Recuerdo que antes de conocer a Dios mi vida estaba perdida, no tenía identidad. Mi identidad eran las drogas, mi identidad era el alcohol, mi identidad era completamente oscura. Era una identidad dada por el enemigo, una identidad perdida. Pero un día, así como usted, conocí al Dios de poder, al Dios de gracia, y Él puso en mí una identidad correcta. Aleluya, aleluya. Y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Diga conmigo, tengo al Espíritu Santo. Usted no necesita nada más que eso, tiene suficiente. El Espíritu Santo, wow. No hay palabras para explicar lo que es el Espíritu Santo. No hay palabras correctas para explicar lo que el Espíritu Santo significa en nuestra vida. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo es suficiente. Diga conmigo, el Espíritu Santo es suficiente para mí. Y por último, tengo autoridad espiritual. Amén. Usted tiene la autoridad para reprender cualquier identidad errónea, cualquier identidad falsa que el enemigo quiera poner en su vida y en la vida de sus hijos. Usted tiene que tener cuidado y no permitir, ¿verdad?, que esta identidad errónea llegue a sus hijos. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios? Le voy a pedir que prepare su corazón. Vamos a adorar a Dios por un momento. Cierre sus ojos.